Continuando con la historia, los aventureros son las personas más ricas del mundo y su riqueza es reconocida globalmente, porque se gana a través de riesgos reales y tangibles. En esa era de aventureros es común ver a multitudes reunidas fuera de los portales. La mayoría de la gente gritaba que el portal se había abierto, tenían que abrir paso ya que habían personas heridas, incluso algunas personas gritaban por sus hijos, tenían que dejarles echar un vistazo. Todo mundo se encontraba conmocionado por lo que estaba sucediendo. Siempre hay familias que pierden a sus seres queridos en el otro mundo, y para ellos recuperar los cuerpos completos se considera la mayor fortuna. El prota comenzaba a despertar y mencionaba que estaba oscuro, preguntándose en dónde estaba. Continuaba gritando que tenían que dejarlo salir. Luego de un momento, observamos cómo terminaron abriendo una de las cabinas de la morgue en la cual se encontraba el prota. La criatura que había abierto la compuerta era el pincel, la cual le mencionaba al prota que no tenía que mencionarlo, añadiendo que se volvían a encontrar. Pero antes de que el pincel pudiera decirle cualquier cosa, el prota terminó proporcionándole un fuerte golpe. Confundida, el pincel le preguntaba al prota que por qué la golpeaba. Momentos después, el pincel comenzaba a mencionarle al prota que poco después de escapar de las puertas de la muerte, entró una mujer y los encontró a todos, y unos hombres de negros terminaron trayéndolos hacia ese sitio, por lo que probablemente ahora entienda lo que estaba pasando. El prota le respondía que lo podía entender, entonces eso significaba que ahora mismo se encontraba en la morgue. Furiosa, el pincel le preguntaba al prota por qué él había golpeado tan pronto como se había despertado, había arruinado su cara. El prota se disculpaba y le mencionaba que creía que había tenido una pesadilla, pero esta lo había devorado sin embargo. Comenzó a pensar que el oficial de seguridad de la Asociación de Aventureras debió de haberse dado cuenta de que algo iba mal cuando nadie abandonó la mazmorra durante mucho tiempo, y eso significaba que nadie había logrado sobrevivir al agarre de las parcas, y el tiempo que perdió en la prueba, a excepción de él, ¿quién más había sobrevivido? El prota le preguntaba al pincel si acaso hubo otro sobreviviente. El pincel le mencionaba al prota que aparte de él, otras dos personas lograron salir con vida, pero hablarían de eso más tarde, ya que lo más importante ahora mismo es salir de ese sitio. El prota le respondió al pincel que por supuesto, y si alguien los ve nunca podrían explicarlo. Vemos a una persona que se encontraba llevando consigo un cadáver mientras iba cantando, mencionando que la asociación había enviado hoy a múltiples aventureros heridos y estaba agotado de correr de aquí para allá. Además, él también estaba ocupado, entonces ¿por qué tenía que hacer todas las entregas? Mientras el prota pasaba a gran velocidad por su costado, el hombre mencionaba que al menos ese es el último, por lo cual no había nada más después de eso. Dándose cuenta del prota, el hombre terminaba volteando y le gritaba a este que tenía que detenerse de inmediato. Continuó mencionándole al prota que si acaso no sabía que no podía correr por el hospital. El pincel le gritaba al prota que no tenía que detenerse, mientras que el médico le mencionaba que si acaso sabía dónde estaba. Pero rápidamente entrando en pánico mencionaba que era la morgue mientras se disculpaba con el prota y comenzaba a desmayarse. Confundido, el prota sosteniendo al hombre se encontraba preguntándole al pincel qué deberían de hacer ahora. El hombre desmayado se encontraba mencionando que ahora mismo los cadáveres estaban escapando. El pincel le gritaba al prota que le había dicho que nunca se detuviera, por lo cual tenía que seguir avanzando. Además, porque él estaba sujetando, no era como si fuese a perecer o algo similar. Continuó mencionándole al prota que solamente tenía que irse, mientras que el hombre continuaba balbuceando que los cadáveres podían moverse. En el exterior del hospital, una chica se encontraba disculpándose y mencionaba que ella había verificado la lista de los muertos con el gremio, y además ella se encargaría de todo. Al mismo tiempo le agradeció a la otra persona por su arduo trabajo. Colgando el celular mencionaba que quien pudiese haber predicho que un portal de rango E funcionaría mal de repente, y el jefe realmente estaba poniendo las cosas difíciles. El prota detrás de ella se encontraba mencionando que esperaba a que nadie lo pudiera reconocer, y si llegaban tarde todo mundo sabría que había escapado un cadáver. La chica continuaba mencionando que siempre estaba limpiando sus desastres. Pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención de la chica, pues una persona se encontraba gritando que no de esa manera, pero al observar hacia atrás no había nadie allí. La chica preguntaba si acaso alguien acababa de, pero cambiamos de escena y nos encontramos ahora en la casa o en el apartamento del prota, el cual había llegado satisfactoriamente a casa. El pincel entrando a la casa del prota le preguntaba si acaso vivía en un lugar como ese. El prota le preguntaba si acaso no le parecía satisfactorio. El pincel comenzando a explorar la casa le mencionaba al prota que el inframundo es mucho más espacioso que ese sitio. A modo de burla, el prota le mencionaba que apostaba a que los precios de las propiedades allí son bastante bajos. Mientras el prota se tiraba en su cama, el pincel le preguntaba dónde se encontraba su familia, a lo que el prota le respondía que no tenía familia, por esa misma razón vivía solo. El pincel le preguntó que de dónde era y no tenía que decirle que había salido de una roca, no tenía que empezar con ese tipo de bromas. El prota había comenzado a pensar en eso, comenzando a mencionarle al pincel que sus padres eran aventureros y desaparecieron cuando él era muy joven después de haber entrado a un portal. Nunca regresaron de aquella excursión, y él también fue una vez alguien que se quedó ansiosamente delante de un portal incapaz de encontrar la paz. El pincel le mencionaba al prota que realmente era lamentable, preguntándole si acaso quería que esa hermana mayor lo consolara. El prota, utilizando su celular, le preguntaba al pincel si acaso quería limpiar los baños en su lugar, a lo que esta última le mencionaba que realmente era cruel.
El prota mencionaba que era extraño pero no podía encontrar ningún rastro, añadiendo que los aventureros existen desde hace décadas y han aparecido innumerables profesiones raras. Por ejemplo, se encontraban la profesión de nigromante, la profesión de oráculo y la profesión de cargador. Profesiones ocultas como esas son reliquias del pasado. ¿Y acaso eso podría ser que el prota ha conseguido una profesión oculta observando la ventana del sistema delante de él, la cual le mencionaba que es un interno del inframundo? Continuó pensando que en efecto nunca antes había oído hablar de algo como eso. Y además un interno entre todas las cosas. Y realmente tenía una profesión rara, y si ese es el caso tal vez pueda, pero ¿podría continuar como un aventurero realmente? ¿Las elecciones que iba a hacer eran las correctas? Y aunque ahora había renacido por pura suerte, realmente podría morir una vez. Volver a empezar desde el nivel 1 no sería fácil, y la competencia entre aventureros es feroz. Y además, ¿quién podría garantizarle que no volvería a ocurrir lo mismo de la última vez? Y si llegaba a perecer por segunda vez, ¿acaso de verdad podría volver? Pero esa gente explotando abiertamente a los aventureros de nivel bajo. ¿Y quiénes son esas personas exactamente? Pues estaba bastante claro que tenían sangre en sus manos, y cuántos poderes tienen tras bastidores. La vida de los demás no significa nada para esas personas. Y como aventurero, si se vuelve a encontrar con ese tipo, ¿él acaso podría sobrevivir? El prota, luego de pensar todo aquello, mencionaba que las cosas son bastante complicadas, pero si no seguía como aventurero, entonces ¿cómo podría sobrevivir? El pincel se encontraba por otro lado observando una escoba y preguntaba si acaso había alguien más como ella. El prota continuaba mencionando que después de que sus padres desaparecieran de repente, no podía escapar de los rumores que corrían a su alrededor. Le habían hecho mucha burla en la escuela debido a eso, y como resultado nunca descubrió cómo encajar en la sociedad. Aún así tenía que dejar eso de lado y ver qué habilidades poseía. El prota mencionó la palabra comprobar habilidades, pero nada terminó ocurriendo. Comenzaba a preguntar por qué no podía hacer nada, ya que había visto a otros hacer eso. Sin embargo, él antes no podía hacerlo debido a su enfermedad del maná. La escoba, que se encontraba haciendo cochinadas, le mencionaba al prota que era un idiota y que solamente se encontraba en el nivel 1, entonces ¿cómo podía poseer habilidades? Furioso, el prota le respondía que de ninguna manera, ya que todo el mundo posee al menos una. De lo contrario, ¿cómo podría un nivel 1 entrar en las mazmorras para subir de nivel? Además, tenía que dejar a su escoba en paz. La escoba le mencionaba al prota que no tenía que preocuparse por celebrar su renacimiento, ya que el sistema le había dado un regalo, a lo que el prota confundido le preguntaba acerca de este regalo. Una ventana del sistema apareció delante del prota y le mencionaba que la misión que tenía que cumplir ahora tenía por nombre Arma en mano y sígueme. Ve a la asociación de aventureros, y la recompensa se encontraba con 3 signos de interrogación. El prota preguntaba si acaso ese es el mismo panel de búsqueda de antes, y la pluma le mencionaba que tenían que ir a comprobarlo. Además, le mencionaba al prota que a partir de ese momento lo llamaría Xiaoqian. El prota, dejando las bromas a un lado, le mencionaba a la pluma que tenía que dejar a su escoba en paz. Un rato después, observamos un enorme edificio y el prota mencionaba que ese es el edificio de la Asociación de Aventureros, preguntándole qué era lo que quería la misión que hiciera en ese sitio. El pincel emocionado le mencionaba al prota que el lugar era bastante grande, a lo que el prota le mencionaba a esta que no tenía que salir y qué pasaba si alguien llegaba a verla. Muy tranquila, el pincel le mencionaba al prota que tenía que quedarse quieto ya que solamente él podía verla. Así que también era mejor que bajara la voz. El prota le preguntaba después de eso al pincel por qué se encontraban allí, ordenándole que también bajara un poco su voz. El pincel le mencionaba al prota que se encontraban haciendo turismo, ya que hacía tiempo que no venía a ese sitio, preguntando qué era eso que se encontraba adelante. El prota le gritaba al pincel que no tenía que salir corriendo, y eso es, pero inmediatamente detuvo sus palabras. Observando hacia el interior del sitio, el prota mencionaba que es la cámara del despertar y quien acaba con su primer monstruo despierta como un aventurero en ese sitio. El pincel le mencionaba al prota que ese lugar huele horrible. El prota le respondía que simplemente tenían que irse. Además, ese enorme edificio es solamente para despertados. Aún así, allí se podía hacer de todo. El pincel le preguntaba al prota si acaso en ese sitio se podría comer. Y aunque eso no era lo que quería decir, se refería a cualquier cosa relacionada con la identidad de un aventurero que se podría hacer en ese sitio. La pluma comenzó a sentir escalofríos y preguntaba qué había sobre ellos, pues podía sentir la magia de innumerables portales. El prota le preguntaba si acaso podía sentirlo. Y sí, cada sucursal de la asociación tiene portales públicos para los aventureros de bajo nivel, especialmente los de nivel 1. La mayoría de los aventureros alcanzan el nivel 2 en la asociación. Y tras completar una incursión, la asociación emite información básica en el boletín de los aventureros, las bajas y los daños causados por los monstruos. Y si el rendimiento es bueno, los gremios pueden darse cuenta e invitar a los aventureros a seguir entrenándose. Realmente se encontraba sorprendida ya que el prota sabía mucho a pesar de que era un inútil de nivel 1. Le agradecía y terminó amenazándola con que iba a tirar su escoba después de eso.
Pero mientras estaban hablando, alguien terminaba tropezando con el chico, sacándolo así de sus pensamientos y de su plática. Le mencionaron que no tenía que quedarse allí parado y tenía que tener cuidado. Este en el suelo se encontraba disculpándose con el hombre. Mencionaba que era increíble, pero el hombre, observándolo de reojo, terminó utilizando la habilidad de detección sobre el prota. El pincel le mencionaba al prota que acababan de utilizar una habilidad para comprobar su panel de estado. Le preguntaba si acaso estaba imperturbable y su personalidad era realmente horrible. El prota le respondía que podía hacer, ya que solamente es un nivel 1 y ese outfit es imposible de limpiar. Y además, ese tipo también tiene que inclinarse ante alguien más fuerte, así es como funciona el mundo. Aunque la otra persona no parecía tan fuerte. No se refería a la fuerza física, es alguien quien pueda agregar prestigio al currículum de un aventurero. Entonces, así son ellos, pero su mundo estaba a punto de cambiar cuando la ventana del sistema terminó apareciendo delante del prota. El sistema le mencionaba que tenía una misión importante, pues debía de seleccionar una de las mazmorras de la asociación. La recompensa todavía seguía sin ser mostrada. Seleccionar una mazmorra era una misión que parecía ser bastante fácil. Paso a paso no tenía que apresurarse, ya que no podía comer un pastel entero de un bocado. Aunque bueno, solamente se encuentra en el nivel 1 y no sirve de nada apresurarse, debía de tomarse las cosas con calma y tranquilidad. Un rato después, detrás del prota, el pincel le preguntaba por qué se encontraba allí parado. Furioso, el prota le preguntaba al pincel por qué era el único que había entrado. Continuó gritándole al pincel que tenía que explicarse, mientras que el sistema le mencionaba que la misión era despejar la mazmorra en solitario. Tenía que calmarse, ya que ella no tenía el control sobre la misión. Siquiera era consciente de que se requería un mínimo de 4 personas para despejar una mazmorra, entonces fue igual que la vez anterior. Momentos antes, una chica comenzaba a mencionarle al prota que le confirmaría su petición. Estaba aplicando para una mazmorra de nivel 3, por lo cual tenía que elegir la mazmorra a la que deseaba entrar y lo emparejarían con un equipo en breve. Y una vez haya elegido, podía dirigirse a la sala de preparaciones para seleccionar los objetos que necesitara. No había límites para la cantidad y también recibiría información relacionada con la mazmorra. Los asentamientos volcánicos a las faldas de un volcán activo. El lamento de la sirena, el festival del orbe de viento. El pincel le preguntó al prota qué era lo que estaba sucediendo. ¿Acaso no pensaba elegir una entre tantas opciones? El prota mencionaba el cementerio de los elfos de agua. Debe de tener en cuenta la dificultad de los monstruos que aparecen en ese sitio. El pincel terminó mencionándole al prota que tenía que dejarle ayudar. Inmediatamente el prota le preguntaba al pincel qué era lo que estaba haciendo. Esta furiosa, mientras peleaba con el prota, le mencionaba que si acaso no debería de estar agradecido con ella. Además, no había tiempo para su indecisión, y ya podía dirigirse a la sala de preparaciones para seleccionar sus accesorios. El pincel le mencionó en ese momento al prota que estaba bien, le daría una habilidad salvavidas extra para ayudarlo, por lo cual tenía que checar su misión. El sistema le mencionaba que la misión era 100 bromas para un plumero primera. La broma era bofetear al plumero en la cara. La recompensa era indescifrable. El pincel se encontraba furioso maldiciendo al sistema por la misión que acababan de entregarle al prota. Asustada, la pluma le mencionaba al prota que tenía que esperar, ya que no había sido ella la que había entregado el contenido de la misión, de eso se encargaba el sistema. Y si se rinde ante la misión, la sopa que le había entregado el sistema sería cancelada. Así que tenía que pensar mejor en cómo cumplir con la misión. El prota se preguntó que si llegaba a rendirse entonces perecería. Por ese motivo no tenía más alternativa. La pluma le mencionaba al chico que no tenía que preocuparse, pues para celebrar su nueva vida el sistema le había otorgado algo. El prota inmediatamente comenzó a recordar todo esto y se mencionaba que era el regalo de su primera misión. Rápidamente terminó activando la habilidad. La habilidad tiene por nombre Fuego del Infierno. La descripción mencionaba que es el remanente del fuego del infierno eterno, consume poder mágico conforme arde. Además, también había conseguido una segunda habilidad, la cual tiene por nombre Hombre de Papel. La habilidad utiliza figuras de papel para liberar 3 almas, transformándolas en doppelgangers del usuario para confundir a los adversarios. Emocionado, el prota mencionaba que tenía 3 doppelgangers con el efecto de confusión, y para un aventurero conseguir tan siquiera una sola habilidad para salvar la vida ya era mucha suerte, por lo cual ahora él tenía 3. Y nunca pensó que una bofetada le pudiese dar una habilidad tan asombrosa. Y las habilidades con las que contaba en ese momento son el fuego del infierno y los hombres de papel. También lleva consigo unas cuantas pociones de maná, vendas, bombas de humo y otros objetos básicos. Pero entrar en una mazmorra en tales condiciones extremas no sería suficiente y llevar más cosas solamente sería una molestia. Ahora mismo la única estrategia válida que tenía era apoyarse del mapa para identificar las rutas correctas y evitar a los monstruos lo más que se pueda. Así de esa manera podría reducir sus recursos y las posibilidades de entrar en combate. El prota seguía maldiciendo al plumero por haber seleccionado una mazmorra llena de agua. Observando la guía, el chico mencionaba que el cementerio de los elfos de agua una vez fue el hogar de los espíritus de agua, pero ahora mismo se encuentra lleno de depredadores acuáticos y trampas debido a que los elfos lo abandonaron. Y el objetivo propuesto por la asociación es recolectar las señales de balizamiento.
de los lugares designados en el laberinto y retirarse exitosamente de la mazmorra. El pincel le preguntaba al chico que por qué no habían elegido derrotar al jefe de la mazmorra. El prota comenzaba a explicarle que debido a que muchos de los portales de la asociación son reutilizables, dado que la mazmorra otorga beneficios a los aventureros únicamente, una vez que se derrota al jefe, la mazmorra y el portal se cierran, lo que hace que no se vuelva a poder utilizar. Pero terminaron descubriendo que un portal no se cierra si no se abre la puerta de la habitación del jefe, así que seguirían apareciendo nuevamente los monstruos. Y con ese método la asociación puede entrenar aventureros. Básicamente cada portal se convierte en un campo de entrenamiento exterior. La pluma le mencionaba al prota que habían descubierto tal maña y realmente son unos tramposos. Ajustándose unos zapatos, el prota comenzaba a pensar que antes de comenzar necesitaba confirmar algo. Acercándose al agua, el prota se encontraba pensando que las botas a prueba de agua y los guantes estaban fabricados con materiales con propiedades mágicas, y no era capaz de utilizarlos dado la intolerancia mágica que padecía, pero ahora necesitaba saber si seguía siendo igual. Vemos cómo el prota podía apoyarse eficientemente sobre el agua. Esto terminó llamando la atención del chico, el cual comenzaba a correr de un lado a otro mencionando que sí, realmente estaba curado. La pluma, observando al prota a la distancia, se preguntaba si entonces durante todo ese tiempo el chico había sido escéptico de que había sido realmente curado. Un rato después, colocándose una mochila, el prota se encontraba mencionando que ahora sí estaba completamente listo para ingresar. El prota comenzaba a mencionar que esa área está llena de agua y es enorme, y estaba llena de viejas ruinas que podían utilizar como refugios, así que tenían que moverse lentamente. Por cierto, ese mapa lo había hecho claramente alguien de la asociación. Un rato después se nos menciona que parecía una simple excursión, al menos mientras no se encontrasen con ningún tipo de monstruo. El prota le mencionaba al pincel que no tenía que acercarse a esas estrellas de mar, ya que saltarían sobre ella y se la terminarían comiendo. Y había sucedido justo lo que el prota le había dicho. Además, esa rana que se encontraba en un costado era una rana del alma materializada y fue invocada con la magia del alma para ser de guardián. El pincel preguntaba quién la había invocado. El prota, dejando eso de lado, continuaba mencionando que no habían encontrado ningún monstruo a pesar de haber llegado tan profundo. Comenzaba a pensar que si las cosas iban bien entonces podría despejar la mazmorra sin recibir nada de daño. Pero para su mala fortuna, el sistema le mencionaba que tenía que realizar una misión la cual tenía por nombre Ejército de una persona, y esta consistía en derrotar a un monstruo. El prota comenzó a pensar que debió de haberse esperado algo como eso. Furioso, el prota le mencionaba al plumero que si acaso lo había acusado de nuevo, ya que había dicho que la despejaría sin sufrir ningún daño. Le decía que tenía que confesarse, acaso le había tendido una trampa, mientras que el plumero le mencionaba que no. Un rato después, el prota se encontraba pensando que no se podía evitar, y sabía perfectamente cuál es la clase de monstruos que abundan en esa mazmorra. Justo en el momento en el que el prota había llegado a una esquina, se había encontrado con una criatura que se alarmó ante la presencia del chico. Observando al monstruo, el prota se mencionaba que se trataba de un hombre pato, y los registros dicen que son criaturas gregarias. Pero encontrarse a uno solo es un golpe de suerte. Ok, para poner en términos simples lo de criaturas gregarias, son criaturas que viven en rebaños, como lo vienen siendo las ovejas o los lobos, entre otras muchas criaturas. Creo que hasta los humanos estamos categorizados como criaturas gregarias. No, corrijo, acabo de googlearlo y literalmente el ser humano está entre la mitad. Somos y al mismo tiempo no somos criaturas gregarias. Continuando con la historia, el pato había comenzado a escapar del prota mientras que el chico se encontraba mencionando que intentaba escapar, no podía permitirle que alertara al resto. Y además, esa cosa que llevaba en su pecho es un silbato de madera, necesitaba deshacerse de eso primero. El prota terminó utilizando su habilidad Fuego del Infierno. El pincel, observando eso, le mencionaba al prota que ahora mismo se encontraba utilizando las llamas infernales, cosa que realmente le llamaba la atención. El prota comenzó a maldecirse mencionándose que el objetivo es demasiado pequeño y no podía apuntarlo correctamente. El pincel furioso le gritaba al prota que tenía que acoplar su arma con el fuego infernal. Al escuchar eso, el prota inmediatamente comprendió lo que estaba sucediendo. Rápidamente terminó invocando su arma y en el mismo instante en el que la invocó terminó acoplándole el fuego infernal. El prota luego de eso terminó realizando un corte al aire, el cual terminó dispersando el fuego hacia donde se encontraba su objetivo. El hombre pato que había recibido aquel ataque comenzaba a llorar mientras se desplomaba en el suelo. El pincel le mencionaba al prota que esa arma realmente había sido una excelente elección y si hubiese utilizado otra cosa como una espada larga se habría escapado. Observando al pato, el prota mencionaba que es una habilidad increíble e incluso si tocaba el agua no se evapora pero consume maná mientras está activa. El pato seguía gritando del miedo debido a que el prota se encontraba justo delante de él. El pincel se encontraba mencionándole al prota que tenía que mirarlo, el pato se encontraba pidiéndole clemencia, ¿acaso debería de dársela? El prota se encontraba pensando que los monstruos suplicaban misericordia, eso le recordaba a lo de antes, pero en ese momento observó como el pato estaba a punto de tomar su arma, y antes de que este pudiera atacarlo, el prota terminó atravesándole el cuello con el florete. Aún así sabía que se trataba de una mazmorra y suplicarle al enemigo por su piedad es algo sin sentido. El pincel le mencionaba al prota que pensaba que perecería en ese sitio, a lo que el prota le preguntaba si acaso lo sabía y simplemente no se lo quiso decir, afirmando que tenía que terminar utilizándola como cepillo para lavar el baño.
Mientras el prota guardaba su florete, el sistema le mencionaba que tan solo le quedaban 57 puntos de 100 puntos de maná. El chico mencionaba que era increíble, pues ese ataque consumió casi la mitad de su maná y necesitaba tener más cuidado. ¿Acaso había utilizado demasiado poder? Aunque no se agotó todo su maná, debería de guardar tanto como pueda, pues no creería que pudiese reponerlo durante la pelea. El pincel le preguntaba al prota que por qué no había utilizado una espada larga o una daga en lugar de ese palillo. El prota le respondía que se llamaba espada ropera, y no domina muy bien las armas, así que había escogido algo largo y ligero que pudiese manejar. Ja, como mi pito. Aún así, el prota estaba preocupado pues la misión no se había completado. El chico se encontraba observando su ventana de estado, pero ese descuido fue más que suficiente para que el hombre pato terminara soplando su silbato, cosa que terminó alarmando al prota debido al ruido. Mientras maldecía, el chico comenzaba a pensar que no lo había golpeado en su punto vital. El sistema en ese momento le mencionaba que había completado la misión, pero a qué costo, ya que el prota se encontraba siendo rodeado por hombres patos que se acercaban a él a gran velocidad. Continuó pensando que los otros hombres patos fueron alertados y ahora se estaban reuniendo. En esa situación, el pincel le mencionaba al prota que estaban completamente acabados, le había dicho que lo golpeara con fuerza, mientras que los hombres patos salían del agua para atacar al prota de todas las direcciones. Preocupado, el chico se preguntaba ahora qué tenía que hacer, pues tenía que enfrentarse a todos ellos o acaso había alguna manera de salir de esa situación. Pero ¿qué pasa si llegaba a agotar todo su poder? Entonces los monstruos acabarían con él de un solo golpe. Además de eso, no tenía hacia dónde escapar. ¿Acaso ahora se encontraba en un callejón sin salida? Pero inmediatamente el prota se encontraba pensando en una salida, dándose cuenta de que podía conseguir una salida si utilizaba eso, justo lo que tenía en sus manos. El objetivo del prota era un cordón que sobresalía de su mochila, el cual al terminar tirando de este terminó activando una bomba de humo. Esta había dejado un poco confundido a todos los hombres patos, mientras que el pincel se encontraba mencionándole al prota que era perfecto, tenía que aprovechar esa oportunidad para eliminar a unos cuantos hombres pato. Pero luego de que el polvo se disipara, tanto los hombres patos como el pincel se encontraban confundidos preguntándose en dónde se encontraba el prota. Para sorpresa de todos, el chico había desactivado la habilidad de las botas para sumergirse en el agua, tomando esto como la oportunidad perfecta para escapar, pensando que aprovecharía la oportunidad para alargarse nadando. El prota se encontraba pensando que les había lanzado una bomba de humo mixta, la cual causa una polvadera, y aunque no era tan potente, era lo suficientemente buena para poder distraerlos lo suficiente. Además, la velocidad de nado y la visión acuática de los hombres pato es superior a la de él, así que si lo notaban estaba completamente acabado. Algo comenzaba a acercarse al prota, el cual se preguntaba qué era eso, justo ahora había visto una gran sombra pasar. ¿Acaso se estaba imaginando cosas, pues los monstruos propios de la mazmorra solamente son los hombres pato? En ese momento el prota se dio cuenta que algo comenzaba a acercarse a él a gran velocidad. El pincel terminó apareciendo justo delante del prota y le mencionaba que iba a escapar sin él, pero obviamente no podía entender el prota lo que le estaba diciendo, pero se nos traduce como que estaba pensando escapar sin ella. Al verla de manera repentina, el prota entró en pánico y rápidamente comenzó a expulsar todo el aire, mientras que el pincel seguía llamándolo traidor. Entonces, el prota comenzaba a mencionar que estaba comenzando a ahogarse por la falta de oxígeno. A la distancia, uno de los hombres pato terminaba dándose cuenta de esto, y el prota no tuvo más alternativa que terminar saliendo del agua para poder tomar oxígeno. Obviamente los patos, al darse cuenta de esto, comenzaron a correr hacia donde estaba el chico furiosos. El pincel asustado le mencionaba al prota que los habían encontrado, a lo que el prota le respondía que había sido por su culpa. Esta le preguntaba al prota si no iba a pelear, a lo que el chico escapando le mencionaba que ya casi lograba escapar de ellos. El prota, observando el mapa, comenzaba a maldecir y mencionaba que de acuerdo con ese mapa solamente le quedaba un camino. El pincel le mencionaba al chico que no tenía más alternativa que enfrentarse a ellos, preguntándole si acaso podría con tantos, ya que si perecía en ese sitio no reviviría nuevamente. El prota mandaba callar al pincel y le mencionaba que si son rodeados entonces todo se acababa, tendrían que improvisar algo en el camino. Vemos como el prota comenzaba a saltar algunos escombros como si estuviese haciendo parkour. El pincel, observando todo lo que hacía el prota, le mencionaba al chico que aunque era débil, su resistencia no estaba del todo mal, preguntándole si acaso eso era porque antes era un minero. Pero justo en el momento en el que el prota saltó todos los obstáculos, observamos como un hombre pato venía acercándose por detrás del chico, y en el momento en el que este estuvo lo suficientemente cerca del prota terminó atacándolo, aunque el prota terminó esquivando ese ataque. Confundido se preguntaba de dónde había salido, pero en ese momento observaba a sus alrededores y al parecer había sido rodeado completamente por todos los hombres pato. El prota comenzaba a pensar que la explosión los había traído a todos, y además había pensado que le permitirían escapar, pero en su lugar estaban completamente rodeados. Y además, entre todos los hombres patos, al parecer había llegado un guerrero bastante hábil, por lo cual sería un oponente muy difícil. El pincel le mencionaba al prota que allí se encontraba uno de ellos, y al parecer estaba intentando transmitirle algo. El prota, reconociendo la ignorancia del pincel, le mencionaba a esta que simplemente los estaban intimidando. El prota comenzó a pensar que no tenía más alternativa, tenía que utilizar esa habilidad, activando así las invocaciones de su segunda habilidad, los hombres de papel.
Estas comenzaron a materializarse y tomaban una forma muy parecida a la del prota, pero se quedaron completamente estáticas en el sitio, mientras que el prota era atacado por el pato principal. El prota terminó recibiendo un corte en el abdomen mientras se preguntaba por qué no funcionaba la habilidad. El pincel, como si estuviese leyendo los pensamientos del prota, le mencionaba que eso es porque le faltan los ojos, preguntándole si acaso no había escuchado el dicho que dice que los ojos son la ventana al alma. El prota preguntaba si acaso así es como se infunden las almas, preguntando entonces qué debería de hacer. El pincel terminó reduciendo su tamaño y le mencionaba al chico que le prestaría su tinta. Además, tenía que recordar dibujar buenos ojos, no tenían que ser perfectos, solamente tenían que ser realistas. El prota le preguntó al pincel si acaso eso activaría a los doppelgangers. El prota le respondía que por supuesto, ya que de esa manera les infundiría el alma y haría que ellos comenzaran a moverse. El prota le respondía entonces que lo podía entender y era momento de comenzar, pero justo antes de que el prota pudiera hacer cualquier cosa, el pato comenzaba a graznar, llamando la atención de los demás que se lanzaban a atacar al prota a máxima velocidad. Bloqueando los ataques, el prota se encontraba pensando que realmente eran muy fuertes, y además pelear contra múltiples monstruos era más difícil de lo que pensaba, no podía seguirles el ritmo, mientras que el prota terminaba recibiendo múltiples cortes por todo su cuerpo, aunque por supuesto se trataban nada más y nada menos que de cortes superficiales. Ya parezco propaganda de los 70. En esta situación tan peligrosa, el prota se preguntaba si así es como se siente combatir en contra de los monstruos. Observando a los doppelgangers a la distancia, el prota seguía pensando que apenas podía defenderse, pero ahora mismo era un todo o nada. Activando inmediatamente su habilidad de fuego infernal, la cual comenzaba a quemar a todos los patos que se encontraban en el camino del prota. El prota había comenzado a pensar que no necesitaba saber lo que decían, después de todo el fuego es fuego. Y mientras corría hacia donde se encontraban los doppelganger, el prota simplemente seguía pensando que tenían que alejarse de él. Había despejado el camino de esa manera, aunque después de todo no había salido del todo beneficiado. Eso porque su maná se estaba agotando y tenía que llegar rápido a los hombres de papel, mostrándonos cómo tan solo le quedaban 31 puntos de maná. Observamos a la distancia uno de los hombres de papel y el prota rápidamente comenzaba a dibujarle los ojos, cosa que comenzó a darle vida a todos los doppelgangers. Observándolos, el prota preguntaba qué era lo que estaba pasando. El pincel le mencionaba al prota que los doppelgangers habían absorbido las almas y tenía que mirar cómo se estaban moviendo, estaban vivos prácticamente. Uno de los patos, observando lo que había sucedido, se encontraba preguntando en su idioma por qué ahora habían varios del prota. Otro pato mencionaba que lo había visto antes, al parecer esa es una especie de técnica de clonación. El prota a la distancia le gritaba a todos sus clones que tenían que atacar de inmediato. Uno de los patos mencionaba que venían hacia ellos, por lo cual tenían que acabarlos de inmediato. Y lejos de lo que se esperaba el prota, sus clones eran bastante decepcionantes, para no decir que realmente eran patéticos. Aunque de toda esa situación el prota había sacado algo bueno, ya que su dominio sobre el hombre de papel había subido tan solo un poco. El prota mencionaba que se trataba de unos debiluchos, son mucho ruido y pocas nueces. Por otro lado, el pincel le mencionaba al prota que aunque solamente son de papel, su resistencia era bastante buena. Aprovechando la oportunidad, el prota mencionaba que entonces tenían que escapar mientras distraían a los patos. Mientras comenzaba a correr, el prota se dio cuenta de que había sufrido una herida profunda en su pierna. Para evitar que el sangrado comenzara a volverse más intenso, el prota decidió caminar lentamente, aunque aún así no dejaba de sangrar. Acercándose a una grieta entre las rocas, el prota se encontraba pensando que primero necesitaba encontrar un lugar para tratar sus heridas. Pero al asomarse a la puerta, el prota se daba cuenta de qué era, se preguntaba qué era esa puerta. El pincel le mencionaba al chico que sentía una poderosa aura mágica en el interior de esa puerta. El prota terminó sacando su mapa y observándolo mencionaba que al parecer, según el mapa, esa era la puerta que llevaba hacia la habitación del jefe. El pincel le preguntaba al prota si acaso no le había dicho que todas las habitaciones del jefe estaban selladas. El prota pensó que debería de estarlo, ya que la asociación cerró todas las pertenecientes a las mazmorras de bajo nivel para utilizarlas como campos de entrenamiento. Entonces, ¿por qué en su caso esa habitación estaba disponible? Sacándolo de sus pensamientos, los patos comenzaban a graznar a la distancia, causando que el prota se preocupara y se preguntara si acaso ya lo habían alcanzado. Ahora mismo necesitaban irse de inmediato. Pero antes de que el prota pudiera comenzar a moverse, una lanza terminó impactando justo delante del chico, dándose cuenta de que ya había sido atrapado, ahora sí estaba completamente rodeado. Los patos con actitud de bravucones terminaban acercándose al prota. Pero de un momento a otro algo terminó llamando la atención de los patos, los cuales quedaron congelados y asustados. Observando sus expresiones, el prota se preguntaba por qué los hombres patos de repente se encontraban tan asustados. ¿Acaso le tenían miedo a él? Pero no lo creía, entonces ¿por qué lo percibían como una amenaza? Lo que había asustado a los hombres pato era algo más, el prota se preguntaba qué era. Y al girar lentamente su cabeza hacia atrás terminaba observando a una imponente criatura que estaba al acecho. El prota se dio cuenta que era nada más y nada menos que el jefe, el cual había salido de su habitación. Bueno chicos, espero les haya gustado, ya saben, si es así por favor háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra pato.
Aprovecho para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Voy a dejar que pasen unos cuantos segundos simplemente para poder llegar a los 30 minutos completos.